Con los controles tan amigables que me estoy encontrando, cada vez voy más relajado, hasta que me encuentro alguno como este. ¿Boisa? Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Pero no, ¿esto P? ¿Moto P no? Ah, me había medio parado ahí en el peaje para preguntar si las motos pagan o no. El de atrás me ha metido bulla y he pasado. Y luego me decía algo así como que parara para pagarle a él. ¿Estamos locos o qué? Píllame si puedes. Merci beaucoup. Muchas gracias. Pues les he pedido el favor a estos chicos si me dejaban cambiarme en el hotel, porque tengo entendido que a esta embajada hay que ir un poquito presentable, no se puede ir de cualquier manera, y yo iba todo con la ropa de la moto ahí un poco embarrado. Embajada de Nigeria sin sorpresas. Ya me anticiparon que era una embajada un poco complicada, pero se complicó todo desde el primer minuto. Me pusieron pegas hasta de dónde aparcar la moto. Además de bien vestido, no se puede entrar con casco. No me queda más remedio que hacerle un hueco al casco en el top case y volver a intentar entrar. Una vez dentro, los problemas continuaron. Me pidieron fotocopia hasta de la partida de nacimiento. Además de esto, ya en el último minuto, una tasa que no aparecía en ningún sitio y que al parecer no me podían dar ni factura ni recibo. O sea que me imagino a dónde iría ese dinero. Después de mucho batallar, no me quedó más remedio que pagar para finalmente conseguir la visa y poder atravesar Nigeria. Pues abandonamos Benín, dirección Nigeria, no sin antes visitar el monumento a la Amazona. Pues resulta que este monumento a la Amazona está hecho por un japonés, no por alguien de aquí de Benín. Aquí no saliendo una guerra y se metían en otra, no saliendo una guerra y se metían en otra. Así que estaban necesitados de militares, y el entonces rey creó un ejército de mujeres, de amazonas. Y es por ello este monumento a la Amazona, porque tuvieron mucha importancia en aquella época ese ejército de amazonas. Qué bonito detalle y bonita estatua, es espectacular, está recién hecha, no lleva mucho tiempo la estatua. Carril moto y peaje gratis. Ahí se paga el peaje y por aquí van las motos. Frontera Benín, Nigeria. ¿The passport? ¿Eh? Bonjour. I don't know, where is the passport? Passport. Here. Oh, bonjour. French. Passport. English. Okay. We are in Benin. This Nigeria. Hay veces que no sé ni dónde estoy. Benin here. Okay, outside. Otra frontera facilita. Esta chica me revisará toda la documentación, luego iré a la ventanilla de Benín a sellar en mi pasaporte la salida y luego a la ventanilla de Nigeria a sellar en mi pasaporte la entrada. Facilita. O sea, ya he hecho el visado de salida de Benín, el sello de salida, perdón, el visado de entrada a Nigeria, y me decían ya, pues ya te puedes pirar, pero ¿qué va? Si me falta la salida de la moto de Benín y la entrada de la moto en Nigeria para estar completamente listo. Pues después de hora y media, aparentemente una frontera facilita, solo sellitos y andando, sellitos y andando, sellitos y andando, pero se me ha complicado el último paso con el sellito de entrada de la moto. ¿Por qué? Porque he intentado no usar el carnet de pasaje por dos motivos. El primero no tan importante, porque tengo páginas de sobra, pero le he dicho, no, es que tengo pocas páginas y las voy a necesitar todas, y no quería usar otra página del carnet de pasaje. Pero la segunda y más importante
es que me preocupa si tengo algún problema en la salida de Nigeria con el sellito del carnet de pasaje. Pues es un problema. ¿Habrá aquí algún control más a la salida? Sí, me tendrán que mirar el laissez-passer y el pasaporte justo antes de salir, entiendo yo, ¿no? Porque es domingo, esto está hoy como medio de día libre, pero... Hello. Good morning. Only me. Today Lagos. What? Lagos to a friend house. No. Lagos, Cameroon, South Africa. What? No need? Yes. Okay, thank you. Hello, how are you? Quizás me entretengo mucho hoy en los controles, pero es que quiero enseñaros cómo trata la policía a la gente. Good, thank you. Good morning, how are you? Spain. Yes. Long trip. Yes, passport and laissez-passer for the motor, for the bike. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Everyone here in the border helping me with everything. With las primeras impresiones buenísimas. Todo el mundo súper amable, todo el mundo quiere ayudarte y todo el mundo quiere causar una muy buena impresión del país. O sea, querrán quitarse esa fama que le han creado. Todo el mundo que le digo me advierte: cuidado con Nigeria, cuidado con Nigeria, cuidado con Nigeria, y yo voy asustado, y por lo pronto lo que me voy encontrando todo es estupendo y maravilloso. Vamos a ver conforme avanzo lo que voy viendo. Hello. El policía con la gorrilla rapera, ¿qué? Ves a esa gente vestida así y dices: ¿hay necesidad del pasaporte a alguien así o no dárselo? Te confunden. O sea, la frontera de Nigeria, estupendamente. Todos los que me estoy encontrando en todos estos controles, también. Pero, bueno, uno ahí me pidió dinero, pero aparentemente estaba borracho. Lo que no entiendo es por qué tantos controles. O sea, yo creo que no he andado 1 kilómetro y puede haber habido casi, no sé, 20, 25 controles. Unos cada 20 metros, otros cada 50, otros cada 100. Pero son muchos, ¿no? Hello. Thank you. Pues un control y aquí 25 metros más adelante otro control. Hello. Otro, y aquí otro más. 3 controles seguidos. En algún momento se acabarán. No creo que sea toda la carretera así, sino esto es un infierno. No tienen dinero esta gente para pagar tantos policías. Hello, good. Thank you. Hello. Good morning, how are you? Hombre, como no, un control de COVID no podía faltar. COVID, fiebre amarilla. COVID. And this is yellow. No es normal, pero mira, ¿habéis visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 controles. ¿Cuántos controles hay? Dios. Otro control. ¿Se acabarán los controles? Sí, se acabaron los controles, pero llegó el caos. Caos circulatorio en todas partes. Y una mezcla entre desarrollo y subdesarrollo que no termino de cogerle el hilo. Bueno, hoy me esperan Anakele. Anakele o Anakele. Luego lo miraré bien. Yo le he preguntado si le puedo decir Ana. Porque si es Ana, me facilita las cosas. Madre mía, los líos que tengo para aprenderme los nombres de la gente. Que me sacan de José, Juan, Pepe y ya estoy hecho un lío. Impresionante la ciudad de Lagos. Los edificios, infraestructura, o sea, la ciudad está muy preparada. Anda, mira que bien. Pozo petrolífero de eso. Justo aquí en mitad de ninguna parte, en mitad de la ciudad. Y estos son los controles que me desconciertan por completo. O sea, aquí no sabes qué hacer. Hello? I don't have money.
I arrived today. I didn't went to the bank yet. No, the bank. To take money. ATM, yes. Thank you. No, bye bye. Es lo mejor, no lleva dinero. Así no se me nota en la cara que les estoy engañando. Pero es que en este caso es verdad. No tengo dinero. Oh. Bueno, pues estoy en Nigeria. Tenía ganas de llegar a Nigeria. Estoy en Lagos, concretamente. La capital de Nigeria. No. A veces me pasa en algunos países, confundo las capitales. Lagos no es la capital, es Abuja. Es la capital. Y aquí en Lagos, principal motivo de la parada, lo primero es que tengo unos couchsurfing que me van a recibir, que son de aquí locales de Lagos, de Nigeria. Y lo segundo, necesito hacer la visa de Camerún. Creo que se puede hacer también cerca de la frontera, en Calabar. Pero prefiero llevarla hecha de aquí, porque si aquí hay algún problema, siempre me quedará la última opción allí. Pero si me voy allí, sería apurar a la última opción. Madre mía. ¿Cómo está aquí el tráfico, no? Está un poquito movido. What happened? ¿Qué me has dado? You hate me. Yes. De primeras me caliento y quiero pedirle el seguro, pero en el segundo me acuerdo de que estoy en Nigeria, no sirve de nada, así que mejor me relajo. Are you going there? There? Where you going? Why you don't let me go there? You see me? I was going this way. But you don't see me. You didn't see me. No. Epa. El tío sigue. Si para. Y si no, pues hasta luego, Lucas. Bueno, pues después de una semanita en Lagos, que he estado súper a gusto, como siempre, la hospitalidad. Los primeros días me quedé con dos hermanas nigerianas, porque estaban muy cerca de la embajada, de los trámites que tenía que hacer en la embajada. Y luego con una pareja, de ella de Polonia y él del Líbano. Encantado igualmente, o sea, sobre hospitalidad me queda mucho que aprender. Es parte de este viaje, aprendizaje. Volvemos a usar la cantimplora just in case, para la emergencia. Esta cuerdecita, no sé si se ve, esta cuerdecita que le he puesto a la llave, es porque ya he visto más de uno y de dos policías que les gusta hacer la gracia de quitarte la llavecita como para pararte, como para que no te vayas. Yo si me dicen que me pare, me paro, no hace falta que me quiten la llavecita. Entonces si la tengo amarradita, les cuesta más trabajo quitármela. Por lo menos me da tiempo de pensar. Si la quiere quitar, me la quitará. En principio sigo rumbo dirección Camerún. Había una cosa que quería evitar por todos los medios, que era en Nigeria y Camerún subir al norte, porque si ya me advertían de que Nigeria era peligrosa, que mucho cuidado, que no vayas a Nigeria, por supuesto el norte impensable, o sea, no vayas a Nigeria, pero si vas, el norte ni se te ocurra. Desafortunadamente en mi caso, después de analizar todas las fronteras, la del norte, la más peligrosa, se convirtió en la menos peligrosa para mí. Así que en principio voy dirección para luego subir hacia el norte, cruzar la frontera y a partir de ahí todo dirección Sudáfrica es dirección sur, cuesta abajo. Hello, how are you? I'm going from Lagos to Benin City. Yes, thank you. Yes, thank you. How are you? Good. Samuel. Y es que tenía muchas ganas de llegar a Nigeria. No sé por qué, porque todo lo contrario, desde Senegal hacia aquí todo el mundo me decía que no vaya a Nigeria, que mucho cuidado en Nigeria. No sé cuál es el miedo que le tienen a Nigeria. Por lo pronto, llevo una semana aquí, la primera semana he estado en Lagos
y hoy he empezado dirección oeste, que ya he parado varias veces en el camino. No veo la más mínima indicio de riesgo. Si tengo que decir, en los controles policiales que me están parando me están pidiendo menos cosas de las que me han pedido en todos los países anteriores. Pocas, menos cosas. Ninguna. O sea, te para el control, te pregunta dónde vas sonriendo, le respondes y te sonríe y te dice buen viaje. O sea, creo que en ningún país me ha tratado con tanta amabilidad la policía. Otra cosa buena de Nigeria es la gasolina. Yo creo que es el país donde más barata la estoy pagando. Acabo de llenar el tanque con 2.000 nairas. 2.000 nairas al cambio son 5 euros. O sea, he llenado el tanque con 5 euros. Hello, how are you? Oh, good. That's nice. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aquí están los nigerianos ladrones y asesinos. Tiene cojones. De verdad que no he visto gente más amable. Hello. How are you? Yeah, thank you. Hello. To Benin City. Thank you. Encantadores, lo que digo. Yo creo que sí se puede pasar por aquí. Claro, el camión volcado. La gasolina es muy económica, pero la calidad debe de ir en relación con ese precio, porque mi moto ha empezado a hacer explosiones por el tubo de escape. Eso es nuevo. Acaba de pegar una explotiva al arrancar. Eso no es normal. Con los controles tan amigables que me estoy encontrando, cada vez voy más relajado, hasta que me encuentro algunos como este. Boisa? What is Boisa? Nice to meet you. Hello. I'm going direction Benin City. Okay. I come from Lagos. Okay. Then it's all straight. Okay. How? 1 hour? Okay. Because the GPS is not always right. Sometimes I 1 hour, but I think it's less. Thank you very much. Thank you very much. Oh, hot today with all of this very hot. I continue. Thank you very much. Por muy informales que vayan vestidos, por muy armas de caza que sea lo que lleven, al final siguen siendo buena gente. Son gente curiosa que, como en este caso, lo único que quieren es hacerse una foto. Creo que en este caso está más preocupado él de que le haya cogido el teléfono que yo de que me esté apuntando al pie con el fusil. Elijo. Si es que aquí llevan lucecitas de policía cualquiera, ¿sabes? He visto este con las lucecitas de policía detrás mía y digo, ya está. Ya he topado con uno con un radar y a por mí que viene. Pero qué va, es que tiene sus lucecitas de policía. Le pregunté aquí a un nigeriano, digo, oye, esto de las lucecitas de policía todo el mundo dice, aquí tú si pagas puedes poner lucecitas, si pagas un poco más puedes poner lucecitas y sirena, y si pagas un poco más puedes llevar hasta un policía de copiloto. Tiene cojones la carilla. Claro, no sabes si es policía o no es policía. Entonces, ¿qué haces? ¿Paras un poco o tiras? Madre del amor hermoso. Pedazo de puente, ¿no? Uno como este me vendría de lujo al otro lado de la frontera, allí en Camerún. Porque le estoy temiendo. Estoy mirando un poco el paso de frontera que tengo allí y le estoy temiendo. Hay un río que no hay carretera, ni barco, ni puente, ni nada. Así que vamos a planificar bien eso, a ver cómo lo hacemos. Pero madre mía, ¿no? Pedazo de puente, ¿no?
Que el río se las trae. Luego miraré qué río es este. Al final me han metido tanto miedo que al final te condiciona, porque no veo, o sea, no he visto ninguna situación de peligro ni, ¿sabes? O sea, me recuerda mucho pues a Costa de Marfil, me recuerda mucho a Ghana, Togo, Benín. La gente me mira mucho, pero es pues normal, como en todos esos países. No es con intención de nada, es simplemente pues porque les sorprende ver al blanquito con la motito aquí en mitad de ninguna parte. Espero que, como tengo bastantes kilómetros dirección la frontera, aclimatarme y actuar con un poco de normalidad, que parece que voy un poco ahí acojonado. Y al final pues no interactúo igual. Parada para comprar provisiones para los próximos días. Thank you. Hello. Good. I'm going to Enugu. Yes. But I don't know. Yes, it's good. This direction. Okay. Here. How much for one night? 5.000 nairas, que al cambio malo son 10 euros, al cambio bueno son 6 euros. Good afternoon. Sorry. I want to know if you have room for today. Can I see the room? You don't have here? More near of the motor? No, you don't have. More near of the motor you have? Le preguntaba si tenía cuartos en la primera planta para estar más cerca de Rocinante. Afortunadamente me dijo que no, aunque estaban todos disponibles, porque estos son los que alquilan por horas a mitad de precio. Así que prefiero un cuarto que esté un poco menos usado. Le pregunté, ¿estos cuartos que se alquilan por hora, para qué se usan? Y me dijo que para descansar. Y digo, yo no creo que descanse mucho la gente en unas horas. En mi caso sí que voy a necesitar descansar y al final se alargará un par de días, porque esa misma noche al ponerme el termómetro descubrí que estaba con fiebre, un poco gripado y seguramente era COVID. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Por la cuenta que me trae, debo estar muy descansado para lo que se avecina los próximos días.